Okay, Chennai, the floor is yours. Awesome. Thank you so much, Chennai, Ilaria. tienes la palabra. Muchas gracias, Hilaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Estamos encantados de que puedan participar en esta sesión de hoy, porque esta es la última sesión de esta serie de webinarios. En el día de hoy vamos a centrarnos en la movilización y en las estrategias de defensa. Por favor, tengan en cuenta que estamos grabando este webinario. Tengan en cuenta también que tenemos interpretación en inglés, español, francés y portugués. Cliquen en el icono de la bola del mundo que aparece en la parte de abajo a la derecha de Zoom para escoger el idioma que prefieran. Las ideas iniciales y las presentaciones del curso las voy a hacer un poco después. Antes de hacerlo, me gustaría hacer una breve presentación y darles las gracias a los diferentes DATs y a los donantes que nos apoyan en estos webinarios, especialmente a la AEPMDD, Afrodat, Eurodat, Latindat, Jubilee USA. También gracias a los donantes, la Unión Europea, Bread for the World, la Open Society Foundations, también a Avina Américas y gracias también a Asisa por proporcionar la interpretación en portugués. El portugués no es un canal de interpretación que se encuentra a menudo y es importante que podamos darle acceso también a lusófonos. Hablemos ahora de la estructura del webinario. Vamos a tener dos presentaciones y después de esas presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas relacionadas con las presentaciones. Durante las presentaciones, utilicen por favor el recuadro del chat para preguntar cualquier cosa que necesiten. Si alguien tiene una idea, que por favor la comparta en el chat, o si tiene una pregunta, no dude en hacer la pregunta. Muchas veces pensamos en una pregunta y al final se nos acaba olvidando. Así que tiene sentido escribir la pregunta cuando tenemos tiempo disponible. En relación a las presentaciones, me gustaría decir que vamos a tener a Tess Wolfenden, que es responsable senior de política e investigación de la campaña de la deuda de Jubilee. Vamos a tener también a Bhumika Muchala, que es analista política senior de Third World Network. Y luego vamos a tener también a Nick Dearden, que es el director de Global Justice Now. Vamos a tener una presentación también. Yo me llamo Chennai Mukumba. Soy la gestora de investigación sobre política y defensa de Tax Justice Network África. Trabajamos mucho con Eurodat y apoyamos todas las iniciativas que desarrollan. Y hoy voy a facilitar esta conversación. Sin más, ahora voy a cederle la palabra a Tess para que pueda darnos nuestra primera presentación. Una presentación sobre los portales de datos y también guías para acceso a la información. Tess, ¿tienes una presentación PowerPoint? Voy a compartir mi pantalla. Puedes compartir tu pantalla y estamos encantados de escucharte. Muchas gracias por la presentación y gracias por tenerme aquí también. He estado siguiendo esta serie de webinarios, así que está muy bien ser parte de este último webinario. Como ha dicho Chennai, voy a hacer una presentación sobre datos sobre deuda, un tema que es bastante técnico con una gran cantidad de elementos. Así que, en lugar de hacer una sesión de formación sobre todo lo disponible, yo voy a hacer una presentación sobre cuáles son los datos existentes, para que ustedes puedan buscar los datos y puedan hacer análisis de datos en su trabajo. Voy a empezar haciendo una presentación de dos recursos que ha creado la campaña Jubilee. Tenemos el portal de datos primero y, en segundo lugar, la guía para comprender y acceder a la información de la deuda, que cubre muchas formas en las que se puede acceder a los datos. Esta no es una sesión de formación, sino una presentación sobre lo que tenemos y dónde encontrarlo.
Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Espero que todo el mundo pueda verla bien. Esta es la guía para comprender el acceso a la información sobre deuda. Y quiero empezar aquí porque creo que esta es una buena forma de tener una visión general sobre cuáles son los datos disponibles y cómo acceder a ellos. Voy a compartir links relacionados con todos los temas de lo que hable. Este documento es básicamente una guía paso a paso de dónde encontrar datos sobre deuda y cómo utilizarlos. Empieza con una presentación, como pueden imaginarse, y luego destaca algunos conceptos que son buenos para comprender la información sobre la deuda. Luego tenemos diferentes formas de encontrar datos relevantes. Hay 4 formas de acceder a los datos que voy a resumir ahora brevemente. Me voy para abajo. El primero es el acceso a la base de datos del Banco Mundial. Esta es más o menos la visión que tendrán si acceden. Este portal es un buen punto para empezar a acceder a los datos sobre la deuda externa de los gobiernos, incluyendo la deuda total, el pago de la deuda, y luego da información también independiente sobre grupos. Una función que es bastante nueva. Contiene también información sobre los datos sobre los pagos de la deuda en el futuro. Es una relativa simple de usar. Podemos ver los datos por país, por área, también las series y finalmente el tiempo. Una vez que han encontrado la información, pueden encontrar una tabla que se parece a esta que vemos en pantalla. Esto nos da una idea sobre los datos específicos. Es un poco confuso al principio con los términos y las abreviaturas, pero la guía explica muy bien sobre lo que hay que hacer, así que debería ser fácil acceder a la información. La segunda fuente que analiza la guía son los análisis de sostenibilidad del FMI y del Banco Mundial. Esta serie ya ha dicho que hay 2 tipos de análisis de sostenibilidad de la deuda, una para los países PRGT y otro para los países con acceso a los mercados. El análisis de los países PRGT es el más interesante. En estos documentos podemos encontrar cosas sobre cómo es el análisis de la crisis de deuda de un determinado país y en algunos casos los documentos incluyen información sobre a quién se le debe esa deuda. Si sigo ahora hacia abajo, podemos ver un ejemplo de los otros datos que podemos sacar de estos documentos. Esta es más o menos cómo quedaría la tabla. Parece difícil, pero la guía dice claramente cuáles son los datos útiles y también lo que significan los datos específicos. En el punto número 1 podemos ver la deuda externa total, tanto del sector público como del privado, y el porcentaje de PIB. En el número 2 vemos la deuda total, incluyendo los intereses. Y en la parte de abajo podemos ver una guía sobre lo que significa la información y por qué es útil, y especialmente cómo utilizarla. Si sigo yendo hacia abajo, llegamos a la tercera parte de los datos. Y tenemos información que se puede relacionar sobre bonos. Los bonos son públicos y no se puede acceder a alguna información sobre ellos. Gran parte de esta información es difícil de encontrar. Sin embargo, hay algunas páginas en las que podemos encontrar dicha información. Esta guía analiza en detalle cómo hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo que quiero compartir con ustedes. Esta es la información de uno de los bonos de Zambia en esta página web. Esta es una página que se llama Business Insider, en la que podemos acceder a información gratuita específica. En esta página web podemos ver un bono específico que escojamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando se lanzó el bono, que fue en el año 2014, y
el bono madurará en 2024. Si vamos a la parte de abajo, podemos ver información sobre el bono. Por ejemplo, la divisa en la que se lanzó, o el cupón, o los intereses, la fecha de maduración, etc. Y si vuelvo a la guía, en la última parte tenemos información que está relacionada con los prestamistas bilaterales. La guía analiza en detalle cómo se puede conseguir esta información, pero habla sobre el acceso a la información, por ejemplo, cómo presta dinero China, y también tener acceso a la información del Club de París. Esta guía se lanzó hace algún tiempo y el Reino Unido ha empezado a publicar en su página web la información relacionada con los países en desarrollo. Puede que ahora haya más información sobre préstamos internacionales y bilaterales. Esta es una visión rápida de la guía y de lo que tenemos disponibles, y espero que les dé una idea general de lo que se puede ver aquí y cómo puede ser de útil para su trabajo y la importancia de recolectar datos. Hay otra página que me gustaría mostrarles rápidamente, que es Jubilee Debt Campaign. Jubilee Debt tiene una página web interesante que se lanzó el año pasado con estadísticas fundamentales y análisis sobre la deuda de los países y los gobiernos. La idea es que los datos de forma colectiva den una visión general de la deuda en cada país. Voy a parar y voy a darles una visión general sobre la información de la que estoy hablando. En la parte morada tenemos información sobre el portal. La parte interesante, de hecho, empieza cuando llegamos a estas 6 tablas. Cada una de estas ventanas nos da información sobre un dato o un análisis. Cada pestaña. Aquí tenemos el análisis de riesgo del FMI, viene de la información del FMI. Aquí en la izquierda tenemos el análisis de riesgos de Jubilee, que voy a explicar en un momento. En la tercera tabla tenemos el pago de la deuda externa de los gobiernos en relación al porcentaje de la deuda. Luego tenemos estadísticas de información neta sobre la deuda del gobierno y de la deuda privada en comparación a la deuda del país. Luego tenemos la deuda externa privada y luego el balance por cuenta corriente. Cada grupo de datos está representado en el mapa. Cada dato representa un porcentaje. En la parte de la derecha tenemos datos específicos sobre los diferentes colores y un poco de información también sobre por qué estos datos específicos o ese análisis específico es importante y por qué se hace ese cálculo. Pueden solucionar, mejor dicho, seleccionar el día aquí y el año también. Luego tenemos otra parte importante, que es que podemos tener una visión general de los datos de cada país. Si van al mapa, por ejemplo, yo voy a clicar ahora en Tanzania, vamos a tener nueva información que compila todos los datos que tenemos en el portal sobre ese país. Aquí pueden ver que tenemos el análisis de riesgo de Jubilee, luego del FMI, la deuda externa del país frente a sus ingresos. Y tenemos toda la información en esta tabla. Y finalmente, en la parte de abajo, tenemos una tabla para poder ver claramente la información y para poder acceder a toda la información que tenemos. En la parte de arriba tenemos más información general sobre el portal, sobre por qué se creó. Tenemos datos sobre los análisis de riesgo de Jubilee, por qué se han presentado los datos así, por qué se han escogido. Y luego tenemos también tablas que dan información sobre cómo se ha hecho cada análisis y por qué. Y al mismo tiempo podemos acceder a más datos del portal. Si quieren descargarse información para hacer una hoja de cálculo, pueden hacerlo también.
Antes de terminar, me parece que sería interesante analizar un poco el análisis de riesgo de la FMI y también de Jubilee, porque esta es una de las partes más importantes de este portal. Si empiezo con el análisis de riesgo del FMI, podremos ver lo que piensa que va a hacer el FMI en relación al pago de su deuda externa. Esta información se recibe directamente del FMI y se ven las categorías en la parte de la derecha. El rojo es un país que tiene problemas para pagar su deuda y naranja y amarillo es que tienen problemas altos o moderados. El análisis de riesgo del FMI tiene algunos problemas. Primero, solamente han hecho el análisis en 17 de los países más pobres del mundo. Y es la razón por la que falta tanta información. En segundo lugar, pueden faltar informaciones. Y puede que uno de los elementos más importantes es que durante el análisis el FMI verdaderamente no tiene en cuenta el impacto del pago de una deuda en la economía de un país o la posibilidad de proteger los derechos sociales de los ciudadanos. Simplemente se centran en cuestiones financieras y en si un país puede pagar o no. Teniendo en cuenta esos problemas, hemos creado una metodología para hacer nuestro propio análisis de riesgo, que es lo que pueden ver aquí en esta primera pestaña. Una de las primeras cosas que pueden tener en cuenta es que el análisis se ha hecho en muchos más países y hay más colores en el mapa. Y puede que tengan en cuenta también que los colores de la izquierda tienen diferentes sentidos a los del FMI. Y la razón es que la campaña de Jubilee ha incluido el análisis de la deuda privada. Y el motivo por el que lo hemos hecho es que la crisis de la deuda del sector privado, la deuda privada puede llevar también a una crisis financiera a medida que la deuda se traspasa al sector público. Si pensamos en la crisis financiera mundial de 2008, fue exactamente eso lo que ocurrió. Y para eso al Jubilee nos pareció importante incluirlo en el análisis que se presenta en este portal. La definición de la crisis de la deuda, de la campaña por la deuda de Jubilee es más amplia. Definimos una crisis de la deuda cuando los pagos de la deuda socavan la economía de un país o su capacidad de proteger los derechos económicos y sociales básicos de la ciudadanía. El FMI solo analizaba si un país podía pagar ese país. El JDC veía cuál era el impacto que podría tener el pago de la deuda en la economía y en la ciudadanía del país. Si vamos al análisis de riesgo del FMI, veremos que hay unos 6 países en rojo, que serían los 6 países con sobreendeudamiento. Pero si vamos al análisis del Jubilee Debt Campaign, hemos estimado que son 52 países. Y eso destaca cómo, con distintas metodologías, los resultados varían y también sirve para señalar los déficits en el análisis de riesgo del FMI. Lo voy a dejar aquí porque no os quiero dar demasiada información y saturarles, pero espero que os haya parecido útil. Como he dicho, no es tanto una demostración, sino una introducción a las fuentes de datos que hemos usado y los recursos que existen para que los podáis usar en su trabajo. Creo que hay una sesión de preguntas y respuestas, así que si tienen cualquier pregunta, estaré encantada de contestar. Gracias. Gracias, Tess. Ha sido súper interesante. Irónicamente, estabas dando el estudio de caso de Zambia y yo viví en Zambia y nosotros éramos parte de un movimiento social que quería concienciar acerca de la deuda y sus implicaciones. Muchas gracias, Jess. Me encantó también la comparativa que estableciste entre el trabajo que estáis haciendo en la campaña por la deuda de Jubilee en comparación a lo que hace el FMI. Y eso es exactamente las mismas preocupaciones que tenemos en nuestro movimiento. Has acabado con 1 minuto extra. Y bueno, eso nos da un poco más de tiempo para las preguntas y respuestas. Lo que ya puedo constatar es que
hay muchísimas solicitudes para que compartas esa información. Si pudieras compartir el enlace, hay muchos del público que quisiera poder acceder a la información que acabas de compartir. No veo ninguna pregunta directa en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas, adelante. Y mi primera pregunta para ti, Tess, se basa en mi experiencia pasada cuando trabajaba a nivel nacional. En Zambia, por supuesto que es un país que básicamente está sobreendeudado y nosotros habíamos estado apelando al gobierno para destacar el hecho de que nos acercábamos a una situación tremenda de endeudamiento. Y el gobierno usaba el lindar del FMI diciendo, no, si ni siquiera nos acercamos al nivel preocupante según el FMI. Y nosotros decimos, sí, pero cuando empiezas a reubicar los recursos de la educación, de la salud, del agua y saneamiento y de la protección social, eso ya de por sí es una crisis, porque lo que estás haciendo en última instancia es sacar los recursos que necesitas para proteger a la ciudadanía. Y como Estado, esa es tu función. Yo siento curiosidad por saber, porque perdón, mi primera pregunta es si has trabajado con el FMI, si han podido dialogar con ellos en cuanto a su manera de... Hay alguien que me pone una pregunta a mí. Iba diciendo, ¿habéis podido entablar un diálogo con el FMI para ver cómo analizáis vosotros la situación del sobreendeudamiento? Y si es así, ¿cuál ha sido su respuesta? Y en relación a esta primera pregunta, yo quisiera saber qué opina el FMI, porque el FMI a menudo tiene oficinas sobre el terreno y la sociedad civil también y a veces comparten información. Esa sería mi primera pregunta. También hay una pregunta que me plantean directamente a mí, la contestaremos luego. Sí, es una muy buena pregunta, dice Tess. Ante todo, avisarles de que yo no participé en la creación de este análisis. Lo hizo una compañera que está de baja por maternidad y no he visto cómo se ha usado el portal en ese sentido. Lo que sí puedo decirle es que ha habido presión para que el FMI mejore su análisis de sostenibilidad de la deuda. Por lo que yo tengo entendido, quizás sea mera retórica, pero el FMI ha dicho que sí, que esas cuestiones son importantes y se debería tener en cuenta cómo la deuda incide en las personas y en el clima y en las necesidades, pero creo que no ha pasado más allá de la retórica. Creo que el análisis de Eurodad del año pasado sobre si el FMI tenía en cuenta los aspectos relevantes en su análisis de riesgo de la deuda, lo hacía muy poco. Sé conversaciones, pero el FMI de momento solo habla de ello en términos retóricos. Sí, es algo que hemos visto con el FMI en varias ocasiones. Suelen en las conversaciones y en retórica dicen que sí, que apoyan a la sociedad civil, pero luego cuando analizas los detalles, porque ahí es donde está lo importante, vemos que la aplicación es distinta. Y yo alentaría a un mayor diálogo con el FMI, porque creo que lo que hacen ustedes muestra realmente el impacto directo que tiene la deuda en la ciudadanía. Para mí ese es el objetivo final, ¿no?, de todo. Creo que hay una pregunta de Don que quiere preguntar a la señora Mukumba qué efecto tiene la caída del Kwacha
en los precios de los alimentos. ¿Hay datos sobre los efectos que tienen los ingresos? He visto que en la prensa de Zambia que algunos políticos aconsejan a las personas a comer candolo y abandonar alimentos más caros. Bueno, y yo lo que digo en base a mi experiencia es que la cantidad de alimentos que se puede comprar hoy en comparación con hace unos años se ha reducido. Y eso es que han tenido un efecto. Y uno de ellos, sin duda, es la situación de la deuda. Y ahí está la cuestión. La deuda tiene implicaciones en muchísimos ámbitos distintos. Y en el centro, en la ciudadanía. Y es lo que estamos pudiendo ver en términos de la inflación. Creo que la inflación en Zambia ahora es de un 26%. Es algo inaudito en muchos países europeos, pero esa es la tasa de inflación. Con lo cual hay mucho riesgo en estos momentos y creo que muchas personas lo empiezan ya a sentir y la clase política hasta un cierto punto no lo viven del mismo modo porque viven vidas de lujo y tienen acceso a más recursos. También nos dan un enlace a una página web con información sobre divisas, mercados y casi todo lo relacionado con la economía. Y en la información sobre la deuda, yo nunca he entrado en esa página web. En lo que se refiere al acceso a la información sobre bonos, sé que hay varias páginas web en las que se puede acceder a esa información gratuitamente, pero como he dicho en mi presentación, muchos servicios, mucha información es de pago y mucha información no es accesible para nada sobre la deuda privada. Hay un problema de transparencia y una brecha de datos, así que si podéis compartir cualquier enlace a cualquier página web para tener acceso a los datos, será fantástico. Muy bien, muchas gracias. Veo que hay otra pregunta de Andrew Kochman. ¿Quieres plantear la pregunta en abierto, encendiendo el micrófono? Okay, all right, no problem. Si no, no pasa nada. Pues Andrew tiene una pregunta y voy a darte a ti y a Yolanda la oportunidad de responder a la pregunta. Andrew dice que siempre le ha gustado la guía de JDC para entender la información sobre la deuda. Sin embargo, cuando accedemos a la base de datos de estadísticas sobre la deuda del Banco Mundial, he buscado algunas preguntas que van más allá. Me he encontrado con preguntas que van más allá del alcance de vuestra guía y he tenido dificultad en obtener apoyo de la página web o del Banco Mundial. ¿Te has encontrado con recursos útiles para navegar los matices de la base de datos del Banco Mundial? Bueno, voy a poner mi dirección de email en el chat y si tienen preguntas específicas también me las pueden mandar por email para ver si les puedo dar información adicional. Y voy a darle la palabra a Yolanda para que responda, porque me interesa también saber la respuesta. Bueno, creo que es una pregunta excelente. Yo siempre estoy molestando al personal del Banco Mundial con este tipo de preguntas y tengo la esperanza de que con ello se pueda influir la manera en la que comparten información y que den explicaciones más sencillas sobre los distintos conjuntos de datos. En segundo lugar,
Pensé que lo diría Tess, pero la campaña sobre la deuda de Jubilee, aparte de la guía, hace un año, hicieron un webinario sobre el acceso a la información y se ha quedado grabado y está en línea, y es un webinario muy útil para entender las bases de datos estadísticas del Banco Mundial. Y en tercer lugar, siempre uso una red, siempre mando emails a colegas y siempre hay alguien que me puede resolver las deudas. Y si tienen recursos, por favor, no duden en compartirlas, porque seguro que hay otras personas que tienen dudas, perdón, y entre todos seguramente podremos tener información más clara a nivel estadístico. Y yo lo que quería decir es que siempre intento obtener respuesta del personal del Banco Mundial. Uso los datos de contacto y a veces es útil, a veces te lleva de nuevo a la metodología inicial en esa base de datos, pero a veces sí que obtienes respuesta a tus preguntas. Gracias, Yolanda. La segunda pregunta era que nos mandarás el enlace a la página web que acabas de mencionar, pero veo que lo acaba de hacer Hilaria. No sé si quieren más información sobre lo que han compartido Yolanda. En el chat hay un enlace para poder acceder a esa grabación y creo que Andrew está contento con las respuestas. Además, para aquellos que sigan este seminario en línea, ya se ha compartido una dirección de correo electrónico, así que si tienen cualquier pregunta o quieren más información, no duden en escribirle. Voy a ver si me he olvidado alguna pregunta. Hilaria, ¿hay algo que haya entrado y que se me haya pasado por alto? Vale, esta pregunta ya tiene respuesta. Muy bien. Vale, creo que es útil saberlo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que vamos a hacer rápidamente una pausa. Y Tess, como últimas palabras, tenéis esta información, tienen las fuentes de datos, ¿no? Y estamos a punto de entrar en la segunda sesión sobre movilización y estrategias de defensa. ¿Qué están haciendo en JDC con estos datos? Es fascinante, es súper interesante y humaniza los efectos que tiene la deuda, ¿no? Tienen este magnífico recurso y han estado hablando con el FMI para ver si podrían empezar a integrar algunos de estos componentes, pero también el trabajo que se está haciendo en JDC es mucho más global. Su mapa tiene muchísimos más países representados, con lo cual, ¿qué hacen con esta información? Y eso me parece un enlace muy bueno para pasar a la siguiente sesión sobre estrategias de movilización y defensa. Voy a pedir que contestes a esa pregunta y tus últimas reflexiones sobre datos. ¿Ves? Tienes la palabra. Es una buenísima pregunta y es verdad que enlaza muy bien con la siguiente parte del seminario de hoy. Yo lo que diría es que estos datos y este análisis nos ha resultado muy útil en nuestro trabajo, en todo el espectro de nuestro trabajo. En lo que se refiere al trabajo de defensa es muy útil tener estos datos que nos sirven para demostrar lo que queremos demostrar, no solo con esa cifra de 52 países sobreendeudados, sino todo tipo de datos estadísticos. En una campaña reciente con grupos en el Reino Unido, creo que vimos que los países africanos van a dedicar 3 veces más recursos en pagos de la deuda privada que en los servicios de la población, ¿no? Y esas cifras nos muestran lo problemático que es el pago de la deuda y cómo socava la salud y los derechos humanos de la población. Las campañas que lo destacan y también demuestra, con el análisis del FMI, vemos las brechas que hay
en el sentido de que los actores poderosos que dominan el espacio, pues el análisis que hacen ellos tiene brechas importantes. Así que es útil tener estos datos, estas cifras, y es útil poder acceder a esos espacios y saber de dónde sacar los datos, saber que son accesibles. Y eso es lo que esperamos tener con esta guía, que nos brinda detalles sobre cómo acceder a la información. Y gracias, Yolanda, también por acordarte del seminario y el portal de datos sobre la deuda. Seguramente me habré dejado cosas y mis últimas palabras serían que si tienen cualquier información, cualquier duda, no dudan en escribirnos porque tenemos que compartir los recursos para colmar esas brechas. Así que no duden en ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Tess. También un aviso. Tess mencionó que durante la sesión no iba a entrar en detalles técnicos. Así que pónganse en contacto con ella si tienen alguna pregunta o cuestión más técnica que quieran debatir con ella. Tess nos ha dado una visión muy general sobre dónde poder acceder a estos datos y nos ha compartido información de lo que ha hecho la campaña por la deuda de Jubilee en relación a las fuentes de datos. Muchas gracias, Tess. Ha sido muy ilustrador y, bueno, como persona de la sociedad civil, ojalá hubiera tenido esa información porque siempre teníamos dificultades con nuestros gobiernos en cuanto a las implicaciones de la deuda y creo que esas cifras y esos diagramas han sido extremadamente útiles. Yo recuerdo una vez estar en un panel donde hablábamos del sobreendeudamiento de Zambia y el gobierno decía que no y nosotros decían que, bueno, cuando se toma dinero del presupuesto y vemos lo que se dedica al pago de la deuda que se expresa en dólares y ver cómo se está devaluando la moneda local, eso es una crisis. Si no se ponen en lugar las medidas necesarias, en unos años nos veremos en una situación irreparable y eso es donde estamos hoy. Así que muchas gracias por compartir esa información y espero que sea útil para aquellos que quieran entender los matices a la hora de hablar con sus gobiernos en cuestiones sobre la deuda. Ahora vamos a tener una pausa de 10 minutos antes de pasar a nuestra siguiente sesión. Estoy muy contenta porque vamos a continuar con lo que ya ha dicho Tess sobre movilización y vamos a tener a Bhumika, que es analista política senior de Third World Network, y luego vamos a tener a Nick Dirden también, que es el director de Global Justice Now. Estoy muy contenta porque el activismo es un tema que me interesa muchísimo. Le voy a dar a todo el mundo la posibilidad de ir a tomarse un café, a estirar las piernas y vamos a volver a -10. Vuelvan en unos 10 minutos. A -10 vamos a empezar otra vez. Muchas gracias a todo el mundo y nos vemos en un momento. Hasta ahora. Y bien, sean bienvenidos a todos. Espero que hayan podido tomarse tu café, beberse un vasito de agua, estirar las piernas. Ahora vamos a pasar a la segunda sesión de este webinario. Como ya he dicho anteriormente, estoy muy contenta. Ahora vamos a tener a dos ponentes diferentes. Por un lado, vamos a tener a Bhumika Muchala. Bhumika, vas a tener que perdonarme porque no puedo pronunciar tu apellido. Ella es analista política senior de Third World Network. Nosotros trabajamos mucho con ellos
en la coordinación africana. Y luego tenemos a Nick Dirden, que es el director de Global Justice Now. Bhumika, te voy a pedir que empieces directamente. Hemos tenido una sesión muy interesante que ha liderado Tess para ver dónde se pueden acceder a los datos. Algo que creo que es fundamental, no solamente a nivel personal, sino que me parece que nos ilumina a todos para poder ver cuáles son las implicaciones de la deuda. Ahora ya tenemos estos datos. ¿Qué vamos a hacer? Como ya te he dicho antes, inicia por favor la sesión de movilización y defensa. Muchas gracias, Chennai. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Eurodad y también gracias a todos los organizadores. Mi apellido Muchala, pero la verdad es que tengo experiencia con el hecho de que nadie pueda pronunciarlo. Así que no te preocupes, Chennai. Me llamo Bhumika y trabajo en Third World Network y desde el año 2009 he sido analista política senior y trabajo en política económica. He trabajado con Naciones Unidas, también con organizaciones intergubernamentales, con el tema de los ODS y también con las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional y los procesos de gobernanza económica. La deuda es un tema que es una intersección y al mismo tiempo uno de los grandes problemas de la desigualdad. Lo siento mucho, no tengo un PowerPoint, pero voy a compartirlo para la página de recursos. Lo que me gustaría hacer en mi presentación es verdaderamente hablar sobre la injusticia de la deuda, las causas, tanto desde el punto de vista político como social, y voy a hacer una relación entre las causas subyacentes de la dependencia estructural que crea una injusticia de la deuda. Quiero salir de la narrativa de la dependencia estructural, del crédito externo y del acceso a los mercados. Voy a hablar sobre las iniciativas de la esfera multilateral también. Vamos a analizar los principios necesarios para llegar a la causa raíz de la diversificación económica y de las barreras a las políticas industriales que han creado la base de la dependencia de la deuda. Estamos hablando de una erosión de la economía de los países en desarrollo. Para empezar, me gustaría decir que el sobreendeudamiento es la característica principal, no solamente de la pandemia, sino que es algo histórico. Vemos la ampliación de la deuda privada, vemos cómo los países en desarrollo se gastan 144 millones de dólares diarios en el pago de la deuda. Gran parte del sur global utiliza más dinero para el pago de la deuda que en educación y en salud. No solamente estamos hablando de los 30 o 40 años que han pasado desde los años 70, sino del contexto de esta injusticia. Es un componente fundamental de la lógica de una lucha de poderes asimétrica en el sistema. Este sistema está gobernado por una lógica de dominación a través de la deuda. La forma en la que funciona esta lógica, pasando desde la era histórica hasta ahora, es, la verdad, bastante consistente. Vemos medidas coercitivas indirectas. Ello se ha visto empeorado por el sistema fiscal internacional, en el que vemos que miles de millones de dólares salen del sur global, lo que supone una lógica
de salida de fondos del sur global, vemos como los compañeros de todo el mundo, especialmente en el sur global, están pidiendo a nuestros compañeros de APMDD, de Afrodad y a otros compañeros que tengan en cuenta la sustracción permanente de los recursos necesarios. Se ha pedido también una reducción de la moratoria, pero no se ha conseguido un mecanismo de resolución de la deuda a nivel multilateral. Sabemos que hay problemas de credibilidad, vemos problemas también del hecho de que los países en desarrollo no tienen el éxito necesario y se ven afectados por la aplicación de todas estas iniciativas. Estas iniciativas impiden la reforma de la arquitectura de la deuda internacional. Las OSCEs, en el proceso de movilización en el año 2020, lo que hicieron fue hablar sobre la deuda y de la narrativa política, algo que ha sido fundamental. Lo que vemos ahora es una relación entre la deuda de los países del sur, lo que tiene consecuencias que llevan a la colonización actual, y necesitamos un análisis de la deuda para que los países del sur puedan acabar con el pago de la deuda y que puedan tener una mejor salud. La investigación académica dice que desde los años 60 los países del sur han pagado 62 billones de dólares. Estos números son grandísimos. Sin embargo, el punto es que la intensidad de la explotación y el intercambio injusto durante el periodo de ajuste de los años 80 y de los 90, algo que básicamente es una era colonial. Y un segundo punto es que esto sigue siendo un problema de la economía actual. Los países siguen basándose en formas coloniales para mantener su consumo, incluso durante una pandemia, y para mantener los paquetes fiscales que vemos durante la COVID-19. La deuda no existe sin el exceso. En el centro de todo este problema vemos la desigualdad económica y racial. El capitalismo verdaderamente se basa en la normalización de la economía global. Nosotros no podemos centrarnos en buscar una justicia feminista y racial. Tenemos que analizar la justicia para poder conseguir nuestro objetivo. La austeridad no es simplemente una política travestida, sino que es un mecanismo de aplicación para el repago de la deuda. Cuando no hay una reestructuración de la deuda y un mecanismo para ello, vemos cómo se aplica la austeridad para generar los recursos y pagar la deuda para proteger y asegurarse de que los acreedores reciben sus pagos. Hay una relación entre la austeridad, los recursos exiguos presupuestarios y los paquetes del FMI. Vemos como Oxfam, Eurodad y otras organizaciones han analizado este problema. Muchas veces se hace incluso violando los derechos al desarrollo. Nosotros sabemos en general que existe una injusticia en la austeridad. No son solamente los académicos y los investigadores. Incluso en el año 2016, el jefe de economistas del fondo admitió, así como el Banco Mundial,
que la consolidación fiscal ha llevado a una exacerbación en diferentes niveles. Vemos una caída de la protección social, de los sistemas de pensiones, vemos la desaparición del empleo, una carga fundamental sobre los países, vemos también desde un punto de vista feminista que no se le paga a las mujeres. Esta es una consecuencia del pago de los trabajos domésticos. La austeridad no debe de pagarse con el trabajo de las mujeres, también con las expectativas de que deba mantenerse la desigualdad de sexo y lo mismo con el pago de impuestos. Sabemos que los pobres, las mujeres, los niños y las familias son los que pagan impuestos. Y todo ello ha llevado a una asunción. Tenemos una ironía. En un tiempo de pandemia vemos cómo se está pagando la deuda. Es necesario conseguir los ODS y el Acuerdo del Clima de París y no existen los recursos necesarios. En este análisis tenemos que pensar que si durante una pandemia hay una intensificación del cambio climático y si vemos que los sistemas públicos van a ser los más importantes para la reducción de los problemas y para la reconstrucción, si en esta relación de fuerzas vemos que no se le da prioridad a los sistemas de salud, entonces nos daremos cuenta de que hay una falta de empatía y una disidencia moral entre los paradigmas políticos y la realidad social. No quiero repetir las recomendaciones que son muy interesantes y que la coalición ya ha presentado, pero me gustaría destacar una vez más que necesitamos una movilización dentro de los foros de gobernación internacionales de la ONU. Y hablo de la ONU porque hay una necesidad fundamental de centrarnos en el FMI, en los acreedores, en el G20 y también en todos aquellos países ricos de la OCDE. Sin embargo, hay una necesidad de analizar los pilares de la ONU. Quiero destacar 3 principios que llevan a esta arquitectura de la deuda internacional. Primero es el derecho al desarrollo, en segundo lugar las responsabilidades y en tercer lugar el multilateralismo. Estos son 3 de muchos principios. Y si analizamos la Declaración del 86 del derecho al desarrollo, vemos cómo todo esto afecta a la arquitectura actual. Saca el marco de derechos humanos que normalmente está relacionado con la parte social y se lo aplica al colectivo. Los derechos humanos en el colectivo significan el derecho al desarrollo, cómo se utilizan los marcos existentes para acabar con las asimetrías. Puede que esta no sea una ruta política interesante, sin embargo, este principio permite un medio que asegure el acceso a igualdad a los recursos y también un cambio social y político guiado por la imperativa de acabar con la injusticia social. Este es un principio que se puede utilizar en la estrategia y en la defensa. Las responsabilidades son muy importantes también. Todo ello está relacionado con la reestructuración de la estructura de la deuda. Estamos hablando de que esto es parte de todos los procesos de la ONU.
destacan siempre la necesidad de diferenciarse, algo que hay que hacer en las negociaciones con los países del norte y en las iniciativas multilaterales. Se habla sobre la necesidad de imponer un quid pro quo por la universalidad. Hay algo claro, los países desarrollados están más representados. Necesitamos más políticas nacionales e internacionales. En el multilateralismo hemos hablado mucho sobre la necesidad de ampliar y de renovar un plan verde Marshall, y tenemos una retórica, una narrativa, y es muy importante tratar todos estos temas. El G20 dice que es multilateral y también otras organizaciones. Es necesario que se comparta el poder con las Naciones Unidas, donde es un país, un voto con universalidad, donde los países insulares pueden hablar sobre su lucha, sus problemas. Muchos países y muchas personas preguntan ¿qué consiguen las negociaciones de la ONU? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo se consigue el cambio de política? ¿Cuál es la relación con el G5, con el G7, con el G20? ¿Cómo se consigue el cambio verdadero? Pero es necesario mantener el impulso. Debemos centrarnos en la legitimidad de la presencia de la narrativa del sur. ¿Cuáles son los datos? La realidad es que hay una ausencia de las voces del sur global, lo que lleva a un sistema de gobernanza asimétrico en las organizaciones. Sabemos cómo funciona el FMI, que básicamente Estados Unidos tiene derecho de veto, no se escucha a los países en desarrollo, y el G20 es la inclusión de determinados países ricos, pero no de todos. Y no se puede sustituir la inclusión de la ONU. Necesitamos mantener el foco sobre las razones estructurales. Estamos hablando sobre la movilidad de capitales, sobre las regulaciones, la desregulación del sector financiero, también la necesidad de proteger a los acreedores, a los inversores y de que haya una cooperación a través de un cambio de la arquitectura legal, ya sea a través de acuerdos de inversión, las normas de la OMC y también las normas bancarias creadas por los grandes fondos de inversión. Necesitamos reconocer que el G20, el IMF y el Banco Mundial dan respuestas, hacen cambios políticos, pero estos son cambios a corto plazo y cambian los vehículos durante todo el tiempo, lo que tampoco ayuda. Debemos centrarnos en la desregulación financiera, algo de lo que habla la ONU también en el proceso de financiación para el desarrollo, que sale del hartazgo de los países en desarrollo con la arquitectura financiera internacional. Me gustaría terminar diciendo que lo que vemos hoy es una continuación de la dependencia estructural. Vemos que el Estado no se ha reducido. Vemos que se ha utilizado para los gobiernos mediante la creación de protecciones legales y normas de equilibrio. En el siglo XXI no solamente tenemos las políticas de desregulación y de privatización, sino que vemos una injusticia de la deuda en la que el Estado está desplegando macroestructuras no para liberar el mercado, sino para proteger al mercado. Y para terminar,
me gustaría enfatizar que la estructura de dependencia de acceso a los mercados, la amenaza de acabar con los créditos a corto plazo y las notas de crédito de los bancos comerciales verdaderamente marca un cambio del imperialismo tradicional al imperialismo tradicional de la deuda y la autonomía de recursos. Así que de muchas formas este proyecto es mucho más sofisticado, como no hay un gobierno mundial y como tampoco hay un imperio único, vemos este tipo de cambios. Vemos también las barreras, así como los flujos financieros, que deben ser un componente clave de un enfoque holístico a la estrategia y a la defensa en las campañas por la justicia de la deuda. Y aquí me refiero a el comercio y la explotación minera y la exportación en la que la dependencia de los bienes básicos tiene que llegar a seguridad alimentaria, al trabajo digno, la economía de la autosuficiencia y necesitamos analizar la transferencia de tecnología, el nexo de cómo la actividad productiva lleva un círculo con la inversión y debemos analizar toda la cuestión de la propiedad intelectual y cómo es importante para que haya justicia de la deuda. Tenemos que establecer los vínculos entre la deuda y el cambio climático y en el papel que tiene la tecnología en la economía es innegable. Desde 1820, un 80% de la transferencia de riqueza entre países pobres y ricos viene de la industrialización. Y así que lo dejo ahí, invitándonos a ver cómo los tratados de inversión han conformado las herramientas políticas e industriales, que por supuesto tienen que ser ecológicos, así que nos centremos en la diversificación económica nacional para que pueda haber una transformación estructural. Y eso no puede perderse de vista en nuestro esfuerzo desde la sociedad civil para reaccionar y luchar y abordar constantemente lo que nos lanzan los poderes económicos. Así que necesitamos un enfoque holístico y hay que conectar con los distintos movimientos y hay que armar una narrativa política radical. Bhumika, muchísimas gracias por esa presentación. Ha sido increíble. Creo que había comentarios también mientras hablaba sobre el excelente análisis. Creo que es fundamental lo que decías, en el sentido de que para abordar realmente la cuestión de la deuda, tenemos que analizar todas las cuestiones sistémicas. Muchas de las medidas temporales y superficiales que se han propuesto, lo único que hacen es posponer el problema para más adelante, porque al final de cuentas, en muchos de esos países en vías de desarrollo sigue habiendo el problema de la deuda. También me ha gustado que mencionaras que ha habido tantísima explotación, ¿no?, en los países en vías de desarrollo a lo largo de los años, hasta tal punto que casi podríamos pensar que hemos estado contribuyendo, ¿no?, a lo que ha ocurrido en el sistema global. Y la situación actual, cuando analizamos la historia en una panorámica más larga, es inaudito. Y también sobre la cuestión de las medidas de austeridad que están usándose, ¿no? Y eso está relacionado con lo que decía Tess, con las recomendaciones del FMI. A mí eso también me parece interesante. Están intentando proteger que se pague a
la deuda, ¿no? Y para mí lo más interesante fue cuando dijiste que sí, en una situación de pandemia, sí en una situación en la que se están perdiendo vidas, tal y como se están perdiendo, aún no somos capaces de identificar el imperativo moral para resolver la situación, pues eso explica la gran disonancia cognitiva con el orden mundial. Yo estoy en el continente africano y bueno, tuvimos suerte en la ola anterior, pero en la ola actual conozco a personas que han muerto de COVID. Yo he pasado por la COVID y mi experiencia cuando iba a hacerme las pruebas era que era siempre la misma persona que hacía las pruebas y que pasaría por una lista de ficheros y luego volvía a hacer los test. Hay recursos insuficientes. Se dedican demasiados pocos recursos a donde más son necesarios. Y hay una falta de solución, como has dicho tú, lo sistémico es vital. Así que muchas gracias por compartir, porque creo que yo y muchas otras personas estaremos de acuerdo. Le voy a dar la palabra a Nick para que comparta también su experiencia en cuanto a las estrategias de movilización y defensa, y os animo también a plantear preguntas en la sección de preguntas y respuestas para poder responder. Nick, tienes la palabra. Muchas gracias, y yo voy a añadir a lo que ha dicho Bhumika. Voy a intentar no repetir, pero en los que hacemos campaña y en los activistas en nuestra sociedad, yo hablo, por supuesto, de la perspectiva de un activista en el norte global. No puedo hablar de ninguna otra perspectiva, pero sí que he podido aprender algunas lecciones en mi vida. Yo trabajé para la campaña de la deuda de Jubilee en los tiempos de la crisis financiera y fue muy interesante porque aquí en el norte hemos llevado a cabo una campaña para la deuda durante el cambio del milenio. Los movimientos para el jubileo en el norte y el sur han sido distintos. En el Reino Unido y en Estados Unidos estaba controlada la campaña por las grandes ONGs y se había hablado de la deuda como si fuera un problema caritativo, ¿no? Se basaba en la premisa de que estos países son muy pobres, nosotros somos muy generosos, así que hay que cancelar la deuda, porque si no, la situación se les va a complicar, ¿no? Era como un enfoque moralista, religioso, ¿no? Y en algunos sentidos, las grandes ONGs pensaban que lo que habían logrado era fantástico y hasta un cierto punto lo era. Es una cuestión técnica. Habían logrado con unos casos sencillos concienciar y lograron algo, lograron hasta un cierto punto una cierta cancelación, anulación de la deuda, no sin problemas porque venía condicionada por ajustes estructurales y austeridad, pero aún así sí que se anuló una parte de la deuda. Y sé que hay muchos activistas en Global Justice que forman parte de ese movimiento y lo recuerdan como una parte importante de sus vidas. Hubo un gran problema, ¿no?, sobre cómo hablábamos de la deuda, porque cuando se inició otra crisis de la deuda, especialmente en 2008, y eso es inevitable, ¿no? Todo lo que ha dicho Bhumika, las crisis de la deuda son una constante del capitalismo rampante, pero no hemos educado a nuestros activistas ni a los que hacen campaña. Cuando llegó otra crisis de la deuda, decían, no, pero yo pensaba que lo habíamos resuelto, ¿no? Y estábamos ahí en las calles protestando, nos habían dicho que era un éxito y había personas que dijeron, bueno, supongo que no se puede evitar, ¿no? La situación, que no hay nada que hacer. Y llegamos a ese punto muerto. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Jubilee y empezamos a hablar de Grecia, Irlanda, España, hablábamos de una crisis de la deuda en Europa. Y algunos de nuestros activistas decían, bueno, pero son países ricos, que se apañen ellos solitos, ¿no? Y hubo un fracaso a la hora de transmitir un entendimiento estructural de dónde venía la deuda y que esta deuda no
venía de nuevo, sino que se había empezado a crear en los años 70 y que la deuda es un sistema, ¿no? La deuda, como ha dicho Bhumika, es un sistema, es sistémica. Así que hay que hablarlo de una manera radicalmente distinta, ¿no? Y es lo que empezamos a hacer en ese momento con la crisis financiera. Y una de las cosas que empezamos a hacer fue, bueno, ya había grupos en el sur que ya llevan años haciéndolo, ¿no? Pero preguntándonos si, primero, si la deuda era legítima en un primer momento y de dónde venía, ¿no? Había muchos ejemplos en esos momentos de proyectos específicos que eran atroces, aunque crearan nueva deuda. La idea de que se les daba prestado dinero a los países para que los dictadores pudieran comprar armas para reprimir a su pueblo es horrendo, ¿no? E incluso hoy, supongo que existen casos, pero incluso sin esos proyectos, si analizamos cómo funcionan los mercados de los bonos, cuando vemos que los que más necesitan recursos se han visto obligados a tomar prestados con unas tasas de interés de entre un 10 y un 20%, pues y cuando mi gobierno, por ejemplo, toma prestado a cero interés, ¿qué legitimidad tiene este sistema, no? Lo que queríamos ver era cómo empezar a cambiar toda esta narrativa y verlo desde una perspectiva de justicia, no de caridad. Una de las maneras fue hacer una gran campaña sobre la manera en la que nuestro gobierno otorga créditos para la exportación, es decir, que apoya a exportadores para que exporten productos manufacturados aquí para el sur. Y si algo funciona mal con esa exportación, se convierte en una deuda contraída por el país del sur, independientemente de si esos bienes exportados les ayudaban o eran necesarios. También empezamos a analizar la deuda individual en nuestra sociedad y Jubilee lo sigue haciendo hoy, ¿no? Cuando empiezas a estudiar las hipotecas, los créditos de los estudiantes o las personas que se endeudan en nuestra sociedad, te das cuenta de que no es una elección, sino que es un argumento racional, porque tienes como la obligación moral de pagar la deuda. No es así como la mayoría de la gente entra en deuda. La mayoría de la gente asume deuda porque no tiene la elección, ¿no? Y cuando lo entendamos aplicado en nuestras vidas, lo podremos quizás aplicar a nivel mundial. Hubo también el movimiento de Occupy, que era muy grande, estuvimos con ellos trabajando en Londres y alentaban a aquellas personas que tuvieran problemas de la deuda a que salieran a hablarlo, ¿no? Hay un gran moralismo, ¿no? En el occidente, pero supongo que en todo el mundo, ¿no? Como que tenemos una deuda moral de repagar la deuda y te sientas avergonzada si estás en deuda. Y yo lo que intento hacer es que la gente no se sienta avergonzada, sino que asuman que era una obligación, que no tenían elección y que repudien la deuda, ¿no? Y simplemente el hecho de que se hablara de ello por primera vez como algo de lo que no deberíamos sentirnos avergonzados, sino que era algo del sistema, era una manera útil de crear una relación con los del sur global que no se basara en la caridad, sino en la solidaridad, ¿no? En este sistema cumplimos funciones distintas, pero todas podemos ser víctimas del sistema. Luego iniciamos una campaña sobre los fondos buitres. Lo hicimos porque los bancos y el sector financiero, que en 2008 eran muy odiados por muchas personas y lo siguen siendo, dijimos, bueno, vamos a ver cómo se comportan los bancos, ¿no? Empezamos a analizar las formas más agresivas de fondos buitre, que básicamente compraban deuda de países del sur, casi no pagaban nada porque eran deudas del mercado secundario y luego llevaban al país al tribunal por la cantidad de la deuda comprada más intereses en Nueva York y en Londres, ¿no? Y aquí teníamos algo que podíamos hacer porque estos países están siendo llevados a los tribunales en Londres, con lo cual intentamos crear opinión pública. Hablamos con los políticos y cuando les hablabas de estos casos a los políticos, decían que bueno, la deuda se puede comprar y vender y esta deuda contraída con las empresas para
hacía que fuera muy difícil y fue bastante fácil convencer a la gente de que eso estaba mal. Hicimos también pancartas, de hecho alquilamos unos buitres y estuvimos fuera del Parlamento y hubieron diputados que salieron fuera del Parlamento y yo me pregunto si deberíamos volverlo a hacer y si tenemos que hacer algo más, ¿no? Porque lo que no queremos hacer es creer la idea de que son malos capitalistas, ¿no? Porque la gente se comparte así, a ver, en el extremo, pero así funciona el sistema y para explicar algo tan sencillo como un fondo buitre con un pájaro te permite entender cómo funciona el mercado financiero. Y lo que estamos haciendo ahora es ver cómo presionamos a BlackRock y HSBC para que se les vea como buitres, ¿no? En el sistema global interno, porque ellos fueron quienes tomaron el riesgo. El país no puede pagar y aquí estoy tomando una cita de Thomas Sankara, pero si han tomado el riesgo y no han salido ganando, pues mala suerte, ¿no? Lo peor del mundo es que el Estado, de un punto de vista moralista, interviene y garantiza que se pague a los fondos buitres independientemente de que el país no pueda satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Con la pandemia, JP Morgan y Sachs han ganado más dinero en este trimestre que nunca. Así ellos están muy bien, mientras el gobierno paga las deudas que no pueden. ¿Cómo podemos empezar a cambiar y a transformar la estructura del sistema? No solo tiene que ver con anular la deuda, que sí, pero tiene que ver con transformar la economía mundial para que funcione de otra manera. Un par de reflexiones finales. Ahora mismo el cambio climático es algo que todos tenemos presentes y aquí en el Reino Unido tenemos la conferencia de la ONU en noviembre y bueno, estamos diciendo que en términos financieros, tal y como funciona la economía, las cosas no van a mejorar, pero se podría considerar el clima como una deuda que deben los países ricos al sur, porque hemos acabado con la naturaleza del mundo que hace imposible que los países en vías de desarrollo se desarrollen como nosotros. Hay que pensar en la deuda financiera y transformarlo en algo que no sea una deuda y que dé una oportunidad a esos países de satisfacer los derechos humanos de su ciudadanía en unas condiciones que en 100 o 150 años serán muy difíciles. También hemos visto una ola enorme en Estados Unidos y supongo que ha afectado a todo el mundo sobre Black Lives Matter. Y entre las generaciones jóvenes, la nueva visión sobre el colonialismo. Y eso se ha centrado mucho en la identidad y es importante, pero yo lo que diría es que empecemos a pensar en la economía global. Si pensamos que la campaña de Black Lives Matter no afecta a nuestra identidad, si lo pensamos en términos de la economía, veremos lo importante que es, porque la economía está construida con la premisa de que las vidas negras no valen nada. Con lo cual lo que intentamos hacer es educar, ¿no? Dar información a la gente sobre toda la historia de resistencia y lucha que han sido resistidos por la élites. Muchos jóvenes no saben quién era Thomas Sankara y entre muchos jóvenes africanos tampoco conocen a Thomas Sankara. Y aquí hay una historia de resistencia. Y cuando empezamos a describir esta historia, yo lo que espero es que dé a la gente marginalizada en nuestra sociedad, que les dé confianza y los empodere para salir y luchar por una sociedad distinta. Yo creo que en 30 o 40 años a muchos de los ciudadanos del sur global les han dicho que eran una víctima, ¿no? Que estaban en una situación
en la que dependían de la generosidad de la gente, pero no, hay una historia mucho más larga. Hay que describir esta realidad a la generación más joven. Hemos estado hablando en noviembre, unos se subieron al Big Ben, la torre del Parlamento británico, y colgaron una pancarta pidiendo la anulación de la deuda. Y como resultado de esa acción empezaron a aprender de la historia de la resistencia contra el colonialismo, van a los tribunales en octubre para que el mensaje llegue al público en los medios. Y espero que así podamos ayudarles a entender que pueden luchar y que pueden ganar este tipo de batallas. Y ese sentido de poder para mí es muy necesario si queremos ir más allá del marco caritativo. Lo dejo ahí. Gracias, Nick. Creo que lo que has dicho viene a complementar muy bien los comentarios de Bhumika. Ha sido interesante que mencionaras a Thomas Sankara, porque yo estaba pensando en la educación que recibimos en África. Cuando nos enseñaron historia europea. Si quieres estudiar historia africana es como una asignatura optativa, pero no forma parte de las lecciones de historia, con lo cual tenemos que descolonizar nuestro sistema educativo. Por eso hay tantos jóvenes africanos que no conocen todas estas cuestiones a las que has hecho referencia. Además de ello, creo que hay que reiterar lo que dijo Bhumika sobre el hecho de que es una cuestión sistémica. Es algo que tiene que tratarse de raíz, es esencial. También lo que dijiste sobre que a menos que abordemos el sistema capitalismo volverá a repetirse esas crisis es clave. Y ahí es donde, en lo que debemos enfatizar y dar ejemplos de cómo lo podemos hacer. Así que para todos los que nos están escuchando, no duden en plantear preguntas en el chat. Veo que hay muy buenos comentarios en el chat de los participantes para Bhumika y Nick diciendo que les gustaron mucho sus presentaciones. La idea de esta última sesión, teniendo en cuenta que es la única de la serie que hemos tenido, es identificar acciones fundamentales y pasos futuros para poder tratar este sistema que ambos dos han presentado también. Mika, voy a empezar contigo un poco. ¿Qué podemos nosotros, como parte de la sociedad civil, empezar a hacer ahora para poder influenciar el sistema global de una forma que sea ventajosa? Algo que es necesario para los países en desarrollo. Ya ha tratado algunos puntos, pero si pudiera articularlos para que todo el mundo que nos escuche pueda decirnos, estupendo, punto 1, 2 y 3. La verdad es que eso estaría muy bien porque nos permitiría salir de aquí con algo que hacer. Muchas gracias, Chennai. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y especialmente en relación a algunos puntos que ya ha dicho Nick. La justicia de la deuda se trata de quitar los bonos y también de proteger a las personas y de asegurarnos que no se le quitan los bonos a los tenedores de bonos. Ese argumento moral debe quitarse. Si te endeudas, tienes que pagar. Aquí hay algo moral que hay que recalibrar junto con la sociedad civil. Tenemos que cambiar la narrativa. Quiero hablar sobre 3 puntos. No quiero enseñar a nadie, sino que quiero dar 3 formas en las que avanzar. Hemos hablado ya mucho sobre cómo recalibrar las narrativas políticas dentro
dentro de una sinergia holística interrelacionada, tenemos que ampliar esta narrativa, tenemos que hablar con los medios de comunicación, con los acreedores privados. Lo hemos estado haciendo ya de alguna forma, pero creo que algo fundamental es tener este tipo de talleres y discusiones para crear concienciación y para pasar a hablar con los estudiantes, ya sean de universidad o de instituto. Hoy tenemos que hablar con todo el espectro de coaliciones, desde las coaliciones locales a las nacionales. Tenemos que mirar varios movimientos que nos inspiren. Pensemos, por ejemplo, en cómo los presupuestos participativos se han podido hacer en pueblos pequeños, se han llevado a los esfuerzos nacionales, internacionales, a la transparencia. Hay formas en las que tenemos que poder llevar a cabo las campañas a nivel local. Tenemos que establecer una relación para que se comprenda mejor lo que hacer. No quiero decir que las personas a nivel local no estén concienciadas, ellos son los que nos enseñan, de hecho, sino que tenemos que tener una colaboración en igualdad. Tenemos que hablar con las organizaciones de base. Estoy hablando de una coherencia especial. Muchos de nosotros trabajamos solo a nivel internacional, lo que reduce el objetivo y nos obliga a tratar con una élite que accede al espacio internacional o que trata con ONGs internacionales. Debemos de tener una igualdad en este tipo de campañas. En el pasado hemos visto campañas de comunicación que tienen unos puntos para crear concienciación en el movimiento. Tenemos que pasar esos puntos y tenemos que superar las campañas y tenemos que sacar a las personas a la calle con narrativas de propuestas. Y eso es lo que consideramos como un buen ejemplo de lo que están haciendo los activistas por el clima. Este es un tipo de activismo que trae a personas a la calle, que comparten las ideas sobre los acreedores privados y hacen una serie de vínculos entre las ideas. Black Lives Matter es fundamental para destacar el papel que tienen los países africanos. Los países desarrollados pagan prácticamente el 0% por su deuda, mientras que los países africanos pagan muchísimo. El hecho de que los países en desarrollo, de muchas formas, tengan la posibilidad de vender sus deudas con un porcentaje tan alto es algo chocante. Establecer estos vínculos es algo importante. Creo que una tercera vía sería básicamente impulsar el conocimiento de la deuda como un fenómeno histórico. Comprender que la deuda tiene una larga historia. Cuando hablamos sobre la santidad de los contratos actualmente, debemos de tener en cuenta que hubo un tiempo en el que había marcos internacionales de soberanía local que llevaban contra esa idea. Hay ejemplos en la historia moderna en las que los países en desarrollo impagaron su deuda. ¿Por qué esos impagos no son posibles ahora, incluso con el sobreendeudamiento que vemos ahora? ¿Cuáles son los cambios que se han producido en la historia? Necesitamos conocer la historia para superar la parte técnica. Las políticas técnicas borran la historia y no analizan la profundidad de algunas de las narrativas y reduce el enfoque que tenemos. Necesitamos integrar la parte técnica y la parte histórica con la política. Les dejo con esa idea. Muchas gracias. Gracias, Bhumika. Me parece que hay
puntos muy específicos que podemos utilizar. Nick, ¿alguna idea? Voy a continuar con lo que ha dicho porque estoy completamente de acuerdo. Yo al principio criticaba mucho a Jubilee, pero ha sido un fenómeno muy interesante en los años 90. Creo que ese movimiento fue el movimiento más importante que ha habido en el mundo y el más diverso. Y le pedimos responsabilidades a los países neoliberales. No ganamos en todos, pero por primera vez teníamos a trabajadores industriales con defensores del medio ambiente, teníamos también a los cristianos. Yo no soy cristiano, pero el concepto de Jubilee viene de las escrituras egipcias, porque si se acumulaba el dinero, no se conseguía la igualdad en las sociedades. Pensemos en Jesús en el templo. Tenemos la posibilidad de crear algo global una vez más. La pandemia nos ayuda y nos lo impide, pero creo que este movimiento es parte de lo que tenemos que hacer, pero no solo ello. Y tenemos que conseguir que los acreedores privados tengan que ser responsables. La concentración del capital es la principal característica de nuestra era. JP Morgan, Morgan Stanley. Estas son organizaciones que tienen un plan claro. Si queremos acabar con los problemas, tenemos que conseguir retar a estos poderes, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de cambiar incluso en 100 años. Y si estáis interesados, y si están interesados en racismo, veamos el poder que tienen estas corporaciones. Tenemos tantas historias relacionadas con el mundo de la deuda. Haití está pagando todavía su deuda al gobierno francés después de la Segunda Guerra Mundial, basándose en la idea de que la revolución de ese país le ha quitado a Francia su propiedad, que eran los esclavos. Este sistema está lleno de racismo y la única forma de afrontar el problema es saber cómo funciona la economía global. Muchas gracias, Nick. Voy a volver a mirar si tenemos preguntas. Perfecto, tenemos una pregunta de Denis. Dice, teniendo en cuenta dónde se están produciendo estas discusiones como el Banco Mundial o el FMI, ¿qué acciones puede desarrollar la sociedad civil para apoyar a los países en desarrollo para que tengan un acuerdo justo? Bhumika, ya sé que has preguntado este punto y después le cedemos la palabra a Nick. Adelante. Déjenme mirar la pregunta antes que nada. ¿Qué está pasando con el marco común del G20? Ahí vemos una falta total de transparencia. Gran parte de la información la tenemos que conseguir de aquellos países que tienen acceso a las bases de datos. Y luego tenemos también los informes económicos, etcétera. La verdad es que la información no está accesible en relación a las acciones específicas para apoyar a los países en desarrollo y conseguir un acuerdo justo. Me gustaría decir que primero tenemos que tener en cuenta la política y el marco común. Necesitamos regenerar una conversación que vaya más allá de las redes sociales, que incluya a las redes sociales, pero que tenga un proceso en el que participe las sociedades civiles nacionalmente. Con el nivel de la capital, luego tenemos que pasar al nivel nacional y tenemos que explicar claramente los problemas
con las instituciones financieras internacionales. Una gran parte del trabajo de defensa tiene que producirse en las capitales de los países donantes, que es lo que hemos estado haciendo con las campañas en Londres, dejando claro el número gigantesco de beneficios que se están consiguiendo. Creo al mismo tiempo que necesitamos escuchar la historia de la reestructuración de la deuda. Tenemos los resultados positivos en determinados contextos, desde Argentina a otros países. Hemos visto algunos ejemplos en los que se ha producido una reestructuración de la deuda de una forma más inclusiva y también el papel de la auditoría de la deuda. Este proceso se aplicó, por ejemplo, en 2011 en Túnez, después de la primavera árabe. Necesitamos combatir todo lo que está sucediendo en las esferas de los gobiernos de poder, pero necesitamos también tener más acceso a la historia de las mejores prácticas, etcétera. Necesitamos los ejemplos. Estupendo, muchas gracias, Nick. ¿Tienes algo que añadir en los próximos 30 segundos? Hay diferentes niveles. Bhumika hace un trabajo estupendo desde el interior y diciéndonos lo que sucede en el exterior. Pero tenemos que hablar con estas instituciones. Fuera del G20, lo que tenemos que hacer es presionar en las capitales, en los países, y nos basamos en el trabajo de los compañeros. Creo que Bhumika u otra persona ha mencionado el hecho de que esto es un espectro. Todos estamos trabajando tratando este tema. Perfecto. Bhumika y Nick, muchísimas gracias. Creo que ha sido una sesión muy interesante. Gracias por darme la oportunidad de moderar esta conversación. Ahora voy a cederle la palabra a Hilaria, que tiene un par de cosas que decir en relación a la deuda y al clima. Y Hilaria le va a ceder la palabra a Jean. Muchas gracias a nuestros ponentes, a Tess, Bhumika y Nick. Ha sido muy interesante escucharos a todos. Me habéis recordado por qué empecé a trabajar en este tema. Me gustaría decir algo en este campo. Creo que hay nuevas oportunidades de colaborar con los movimientos existentes. Las OSCs y Eurodad están lanzando una nueva campaña y en la sesión se ve que este tema está relacionado con otros muchos temas. Tenemos una campaña de deuda y clima que está dando sus primeros pasos. Hemos lanzado la campaña, estamos decidiendo cuáles son las mejores estrategias y la campaña, mejor dicho, se lanzará en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Si alguien está interesado en participar en la campaña o en ser parte del comité directivo, estaremos encantados de apoyaros. Podéis mandarme un mensaje. Voy a dejar aquí mi email en el chat. Y ahora nos estamos centrando en dos grupos. Uno que se va a centrar más en la estrategia y otro en planificar todo el proceso de la campaña. Creo que esta va a ser una buena oportunidad para que los trabajadores juniors y que los activistas puedan ver cómo se desarrolla una campaña. Esta campaña va a centrarse en deuda y clima y pueden mandarme un email si están interesados. Muchas gracias, Chennai. Y ahora voy a cederle la palabra a nuestro director porque estoy muy contenta de decir que es algo bueno porque es la última sesión, pero estoy muy contenta de tener a nuestro director. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Hilaria. Muchísimas gracias también a Chennai, a Bhumika y a Nick. Ha sido una última sesión fascinante y merecidísima de este increíble viaje de los miércoles de la deuda que se iniciaron a inicios de la primavera en el hemisferio norte. Hemos tenido 7 sesiones con oradores fascinantes. Ha habido 14 sesiones hablando de distintos aspectos relativos a la deuda. Y quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han participado como ponentes o como participantes en todas las sesiones. Quiero también dar las gracias a los intérpretes que han hecho una tarea increíble para que estas sesiones fueran lo más accesibles y lo más abiertas posibles y accesibles al máximo número de personas. Y también agradecer a los financiadores que nos han apoyado. Hilaria ha respondido ya a la pregunta de qué podemos hacer como próximos pasos. De Bhumika y de Nick hemos oído todos los vínculos sistémicos que hay con la deuda. Evidentemente, con estas 7 sesiones de los miércoles de la deuda, hemos visto que la deuda no es una cuestión meramente económica o técnica, sino que está estrechamente vinculada a cuestiones de patriarcado, colonialismo, extractivismo, capitalismo. Así pues, la pregunta, y que bien planteo, es qué podemos hacer a continuación. Hilaria nos ha dado una respuesta inmediata y es que hay una nueva campaña de la que nos alegramos muchísimo y esperamos poder vincular la cuestión de la deuda a otras luchas, como la lucha contra el cambio climático y especialmente con las personas jóvenes. Os alentamos a unir a esa campaña. Y como ha dicho Nick y Bhumika, hay una dimensión interna y todos aquellos que puedan vincularse al movimiento por la deuda, pues están más que invitados a participar en los debates políticos, en las estrategias para incidir en la política para asegurarnos de que nuestra estrategia con miras a desarrollar políticas y a la defensa pues estén vinculadas a las realidades de cada uno, pero también la dimensión externa es igualmente importante. Hay que influir en el argumentario. En la última declaración del G20 se dijo que la deuda seguramente ya no será una prioridad en las agendas de los poderes fácticos y nosotros vamos a ser quienes garanticemos que no se olviden de la cuestión de la deuda. Hay que influir en el argumentario, hay que hablar de ello en las comunidades, en las comunidades de estudiantes, en casa o entre sus colegas de profesión. Os alentamos a unirse a las campañas y a que estén conectados y nosotros les mantendremos informados. Y también siéntanse libres de tomar la iniciativa. Yo creo que algo inspirador que mencionaron tanto Nick como Bhumika de Fridays for Future es que todo el mundo puede tomar la iniciativa y plantarse ante sus escuelas con una pancarta diciendo que se niegan a formar parte de este ecocidio planetario. Hay muchas maneras creativas de hacerlo y hoy necesitamos encontrar maneras más creativas y más radicales para nuestra lucha. Si vemos una de nuestras últimas publicaciones, Durmiendo en medio del incendio, es el título, hablamos de la situación dramática en la que nos encontramos en dicho informe y sin duda la COVID-19, la pandemia y la emergencia humanitaria básicamente
agudizado aún más las crisis en las que nos veíamos inmersos. Ya fuera una crisis de la deuda, una crisis de desigualdad en nuestras sociedades o una crisis entre el norte y el sur. Ya fuera una crisis de patriarcado y violencia, una crisis climática. Todas estas crisis se han dramatizado más aún por la crisis humanitaria en la que nos encontramos inmersas. Y el mensaje que lanzábamos en esa última publicación es que la gente no se va a quedar dormida entre llamas por mucho tiempo más. Somos nosotros quienes debemos asegurarnos de que no lleguemos a ese punto y que si se llega a ese punto y la gente se alza, pues que podamos canalizar esa energía en soluciones creativas y positivas para todos, los hombres, las mujeres, los niños y el planeta. Muchísimas gracias por participar en esta serie de webinarios. Felicidades a todos aquellos que han podido participar en todas las sesiones y esperamos seguir en contacto en el futuro próximo. Gracias. Bueno, entonces supongo que mi función es dar por concluida la reunión de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado, a los participantes, a las oradoras. Tess, gracias por toda esa información sobre el acceso a la información. Y Bhumika y Nick, gracias por compartir pasos y acciones. Gracias a Eurodat también por darme la ocasión de moderar la sesión. Lo he disfrutado muchísimo, así que para todas y todos, estén donde estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches y que disfruten de la jornada. Gracias, adiós. Gracias a todos, a todas, hasta luego.